sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Owl contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Hey, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días a cada uno de los amables seguidores quienes están con nosotros desde Noticias Digital, comenzando por nuestras plataformas aliadas, Ecovisión, People TV, Lente Digital TV, Palmita TV, Mi Año TV, Extrema TV, Winners TV, Los San Lucas. A todos un gran abrazo y gracias por la compañía permanente y obviamente pues eso genera, ¿no?, las reproducciones, compartir y el crecimiento de este espacio. Así que a todos, muchas gracias. Hoy está con nosotros, voy a tratar de hacer un pequeño recuento. Alguna vez lo vi ingresar a una cabina del sistema de emisoras Atalaya, la cabina principal. Me lo presentaron, compartimos programación y desde ese momento se veía en él
que no ha pasado mucho tiempo de aquello, un joven con mucho ímpetu, con muchas condiciones y con las ganas de hablar de política. Y uno decía, es muy joven, pero no, sí tenía esa pasión por la política. Poco a poco ha ido avanzando en su formación académica, en su formación política, y hoy es un consultor político y me alegra muchísimo aquello, ver el crecimiento de un grato amigo como Juan Javier Gutiérrez que está con nosotros en esta mañana. Querido Juan Javier, ¿cómo te va? Un abrazo y gracias por compartir tu tiempo con la audiencia de Noticias Digital. Pedro, ¿cómo te va? Un abrazo para todos ustedes y qué gusto pues acompañarte aquí en este espacio. Gracias por la oportunidad y bueno, yo estoy atento a todas tus preguntas. Sí, señor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, definitivamente fue un tiempo también muy chévere poder haber estado de vacaciones un tiempo con la familia, disfrutar un poco también del nacimiento de mi sobrino Maximiliano. Así Ajá. que estamos muy contentos acá en la familia. Gracias a Dios salió todo bien. Y bueno, ya tenemos un miembro más de la familia. Sí, va creciendo la familia, qué bueno, una felicitación y un abrazo en ese sentido. A ver, ayer conversábamos un poco mientras tratábamos de confirmar tu compañía con nosotros hoy, y te decía, ¿qué visión puede tener hoy o qué visión podemos tener hoy de este Guayaquil, que está marcado? Yo recuerdo que antes, por ejemplo, y yo no sé si tú alcanzaste un poquito, antes las tiendas estaban abiertas de par en par. Uno llegaba sin ningún inconveniente, conversaba, recogía el producto, lo pedía, lo que sea, pero estaba allí. Y de un momento para otro, como la situación fue avanzando, ¡suas! Las, eh, las rejas aparecieron en las tiendas, en los bazares, en las boticas, en las farmacias y así sucesivamente. Después teníamos a las familias, que las familias a veces sacaban su silla, ponían a conversar en las calles y todo aquello. Algo de conversa se conserva de eso, pero es menos. Y resulta que hoy Guayaquil, en diferentes barrios y diferentes sectores y ciudadelas, porque no solamente son las ciudadelas, son los barrios, hoy hay aprobación para más de 9.000 sectores que tienen rejas. Es decir, la cárcel está para los delincuentes, pero también la cárcel está para el ciudadano. Antes de que me respondas, permítame saludar con el magíster Francesco Aicar, que nos acompaña ya en la mañana. Magíster, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pedrito. Muy buenos días, Juan Javier. Como yo le comentaba ayer a Pedrito, pues hoy día me iba a dar vacaciones por unos temitas de encuestas que estamos haciendo, pero ya que usted viene a los tiempos, mi querido Juan Javier, ojalá que sea más frecuente que venga. Aquí estamos para acompañarlos también el día de hoy en esta entrevista. Sí, Muchas señor. gracias. Decíamos entonces, ¿qué futuro hay para esta Guayaquil enrejada? Hoy tú caminas por un lado, tienes que pasar por una reja, caminas por la calle, ya te digo, las farmacias, todos los negocios con rejas para tratar de medio apenas, a duras penas o en algo, protegernos de lo que vivimos hoy por hoy, que es la inseguridad. Y es un tema latente que está pasando no solamente en Guayaquil, sino en varios sectores del país. Escuchaba ayer también la ciudad de Quito está ya a merced de grupos delincuenciales y que de alguna manera están el gobierno estatal perdiendo de alguna manera el terreno. Ellos tratan de ajustar estrategias, pero lamentablemente el poder, no solamente económico, sino el poder también en territorio, está llevando a que los ciudadanos nos quedamos en indefensión. Y eso es un poco la visión que usted lo menciona, Pedro, porque definitivamente el hacer ordenanzas para poder de alguna manera salvaguardar el bienestar ciudadano va a hacer de que estas políticas de ordenanzas sean muy comunes y que de alguna manera pues nos establezcamos dentro de un perímetro cerrado y que como antes lo podíamos hacer, no podemos ni visitar un parque porque no hay luminarias, hay mucha inseguridad y que de alguna manera inclusive equipos de televisión se ven afectados por amenazas de grupos de delincuencia organizada.
Entonces, de alguna manera, aquí hay un foco importante que es la falta de seguridad, de la inseguridad, y que de alguna manera es una competencia compartida. En estos últimos tiempos hemos visto que la ciudad ha sido un botín político, cosa que no había pasado en las administraciones de Nebot y Febres Cordero, que de alguna manera estas administraciones, a pesar de tener diferencias con el gobierno central, ellos tenían de alguna forma un camino hacia donde iba a ir Guayaquil. Y ese camino ya lo tenían estandarizado y de alguna manera ejecutado. Y más, como te digo, más allá de una diferencia estatal, había de alguna manera una cooperación, no solamente en seguridad, sino en otros menesteres, de acuerdo al gobierno nacional. Entonces, ahí hay un problema de latencia, y esto es un problema que de alguna manera se ha hecho una bolita a largo plazo y que estamos pagando como una consecuencia pues directa a los guayaquileños, y que aumentaban el número de muertes violentas, y que de alguna forma pues no tanto podríamos decir es culpa de la ciudadanía, sino que de alguna manera esa voluntad política que ha existido en una pelea que llevaba más de 3 años y medio entre quién tiene la razón y quién no, ha hecho que hoy en día tengamos un alcalde detenido, un alcalde preso en la casa del encuentro, y que tengamos un presidente de la República que sin lugar a dudas quisiera tener también el poder tanto en Guayas como en Guayaquil. Y eso hay que de alguna manera vigilarlo y también tener un criterio para poder hacer un debate formal sobre aquello. Sí, señor. Un poco es también visualizar qué necesita Guayaquil hoy, qué requiere, qué tipo de persona, sea dama o caballero, el candidato que resulte participante, pero ¿cuál es el perfil que debe tener hoy por hoy alguien que se siente no solamente a mantener una línea, por ejemplo, de lo que bien mencionas, dejó el ingeniero León Febres Cordero, continuó el abogado Jaime Nebot, la gente aplaudió, la ciudad resurgió, sacarla del tiempo de alerta, de aletargado en el que se encuentra hoy, daría la impresión, nuestra querida ciudad de Guayaquil. Mira, nosotros hemos pasado por incendios, terremotos, hemos pasado por saqueos, hemos pasado por pandemias, hemos pasado por todo. Y el guayaquileño siempre ha sido resiliente. El guayaquileño siempre se ha reinventado. Inclusive lo vemos en los vendedores informales, lo vemos en los vendedores que ganan prácticamente el diario, porque tienen que sobrevivir ante una condición deplorable de la cual podemos discutir por muchas horas, y de alguna manera pues se tienen que generar estas políticas públicas locales acá. ¿Qué perfil? Es que no importa si sea hombre o mujer, pero tiene que ser valiente ante, de alguna manera, poner las condiciones del guayaquileño. Y aquí creo que tengo que hacer una pausa, porque aquí la agenda tiene que marcarla el guayaquileño, no ningún político, no ningún partido, no ningún nada. El guayaquileño es a ver, yo me siento con el guayaquileño y veo qué necesidades tiene. No está pasando la recolección de basura a tiempo. No está pasando, no tenemos iluminarios en los parques. No tenemos seguridad ciudadana. No tenemos la entrega de textos en los colegios. Y así yo voy escuchando, si yo fuera candidato, yo voy escuchando de alguna manera, no lo que me dice mi patrón del partido, sino lo que me dice la gente. Y yo creo que eso nos estamos olvidando, porque de alguna manera nos estamos olvidando de que aquí quien manda y quien vota es el ciudadano guayaquileño, no el político de turno, no el dueño del partido. Y yo creo que eso es la llamada de atención también para quienes están liderando los partidos políticos, porque esto no es de alguna manera una carrera para quien tiene el poder lo tiene la gente, y eso es lo que queremos de alguna manera hacer entenderle muchos de los jóvenes que estamos de alguna manera en política a las ya clásicas maquinarias electorales, que no solamente es esta disputa de derecha o izquierda, sino también esta disputa por quién puede más o quién tiene la más grande billetera para poder poner una gestión maquinaria de candidatura electoral. Entonces, escuchando las necesidades de la gente y de alguna manera no rogándole, es que yo quiero regresar, es que yo tengo la idea, o sea, no, tenemos que entender realmente cómo está Guayaquil en este momento, cómo esta administración, la anterior administración, en la época de Nebot, León, qué hicieron bien, qué hicieron mal, ser autocríticos, porque tampoco es que tenemos la varita mágica para descubrir que todos somos, pero 100 sobre 100. Tenemos que saber también qué hicieron bien para poder poner en palestra las cosas buenas que se hicieron, recuperar esa institucionalidad que de alguna manera se ha perdido.
y eso ponerlo en buenos ojos de la gente. Por eso teníamos una popularidad del alcalde Nebot que terminó más del 98%, no recuerdo si era 90 o 98%, pero fue altísimo. Y recuerdo también antes de salir, León también dejó bien establecido su tipo de popularidad porque hicieron obras. Y aquí también tenemos que ver, la gente es muy visual, la gente quiere saber que le están haciendo obras, obviamente, por lo que ellos están pagando como impuesto predial. Entonces hay muchas temáticas, por eso le digo, Pedro, aquí no es que tener la varita mágica o ponerme más bravo o que andar haciendo insultos por toda la Guayaquil o no, aquí no es el más bravito el que gana, aquí es el que tiene mejores ideas, el que sabe escuchar y el que el debatir con altura pueda poner, obviamente, a Guayaquil por encima de los problemas que lamentablemente tiene el Ecuador y sepa administrar de alguna forma bien los recursos de los guayaquileños. Lo que tú bien dices, ¿no? El ciudadano tiene la sartén por el mango, él es el que decide, él es el que escoge, el que vota, y sobre esa votación se define al personaje que vaya a llegar a, ojalá, a recuperar, a reverdecer laureles por la ciudad de Guayaquil. Mi querido Magíster Francesco Aycar. Gracias, Pedrito, y gracias una vez más, Juan Javier, por estar aquí con nosotros en este programa en el cual pues tratamos de abrir ventanas para que la ciudadanía también pues conozca algo más. El punto de política, pues usted sabe que es un punto en el cual usted y yo hemos confluido en algunos frentes y nos gusta bastante. Y más que todo, pues creo que usted y yo también pues somos de las personas que creemos que el político, o mejor dicho, la política se ha hecho para servir, no para servirse. Eso de ahí pues es algo que creo que hemos aprendido desde las aulas, entre comillas, que nos dieron esos partidos en los cuales en algún momento nosotros representamos, y nosotros confiamos, como usted bien dice, ¿por qué? Porque se vieron en esos tiempos de resultados. Ahora, relacionado pues al tema electoral, usted muy bien dice, la gente no entiende el poder que tienes el día de la elección. El día de la elección, el señor más pudiente del Ecuador tiene un voto y el señor más pobre del Ecuador, que son muchísimos, también tienen un voto. Todos valemos un voto. En ese día, al menos en el día de las elecciones, todos valemos lo mismo. Y ese poder que la Constitución, la ley, la democracia nos da, lamentablemente, Juan Javier, es como que no nos damos cuenta. Ese ejercicio o ese valor nominal que tenemos, al menos en ese día, en el cual pues nosotros podemos hacer valer bien nuestras necesidades. Estamos mal acostumbrados, como usted bien dice también, al más bravito, al que habla más duro, al que dice que es chúcaro, y las cosas no van por ese camino. O sea, también nosotros estamos acostumbrados, y está bien, si ya las cosas no van por buen camino, pues vámonos por otro lado, y ese otro lado, pues en esa búsqueda puedo, como no puedo, cometer errores. Y lamentablemente, pues muy posiblemente los números, no tanto los números, los hechos los están dando. El guayaquileño cometió un error al elegir pues una administración municipal posterior a administraciones municipales que comenzaron en el año 92 con el presidente Febres Cordero y hasta ese momento pues concluyeron con la doctora Viteri, en donde pues tú estabas viendo un cambio. Usted también es más joven que Pedrito y que yo, Juan Javier, pero usted sí es un estudioso de la política, así que usted sí conocía cómo Guayaquil era antes de que su generación conozca a Guayaquil. Pero
uno siempre ambiciona más y está bien, eso no es malo. Ambicionar más, en el buen sentido de la palabra, obviamente, lamentablemente, pues mucha gente ambiciona y esa ambición te ciega y te puede llevar a cualquier cosa. Pero en el caso de que tú desees algo mejor para tu familia, en el buen sentido de la palabra, insisto, y, y un gran cambio también por tu ciudad, no es malo. Pero cuando esos parámetros o esas varas que dejaste son altas, y está bien que sea así, cuidado, se me va a malentender de que las varas son muy altas y que el problema de las administraciones es que son muy altos los topes, señores. Si llegamos a ese tope, ese debe ser nuestro tope mínimo. De ahí para arriba, cuidado, vamos a cometer el error de esperar que ese tope baje. O sea, nosotros ya nos acostumbramos, y está bien que nos mal acostumbremos a tener buenos administradores. Pero cuidado por la novelería de que quiero un cambio, y como estamos viviendo pues también en una cultura del cambio que tampoco es mala, experimento cambios que lamentablemente en esta ocasión para Guayaquil no fueron de los mejores. Quizás yo quiero escarbar un poquito más de lo que dijo Pedrito, pero yo sí creo que el guayaquileño tiene un perfil, o por lo menos busca un perfil de administrador. ¿Y cuál tú crees que ahorita, bueno, o sea, en nuestra generación, pues yo creo que estaba plenamente identificado el patrón que nosotros preferíamos de un administrador, pero sinceramente ahora como que estoy un poco mareado, o como quizás yo mismo me he alejado un poco de la política, pues todavía no veo el perfil real. Pero ¿cuál sería el perfil real de un burgomaestre? No te voy a decir de X o Y cantón, sino específicamente en el cual pues tú y yo vivimos, Pedrito y la gran mayoría también pues de nuestros, la gente que nos ve o que nos sigue, que es en el caso de Guayaquil. ¿Cuál tú crees que el joven más que todo está esperando de su nuevo administrador? Bueno, son varias cuestiones que uno tiene que analizar en este momento, ¿no? Muchas veces cuando formamos parte de un equipo pensamos que las redes sociales hacen que sea más cercano el candidato a un electorado per se. Y creo que es una equivocación grandísima, porque definitivamente el TikTok no te pone un alcalde. O sea, eso quiero que igual el ciudadano se lleve, que no es que el que hace más TikToks gana una alcaldía. Yo creo que de alguna forma el que genera mejores proyectos y propuestas para la ciudad, que tenga la experiencia para poder generar proyectos y tenga la experiencia de viabilizar una ciudad que como antes existían convenios público-privados, que la CAF invertía, que el Banco Mundial invertía. Realmente coger esa experiencia, tomarla para el bien de los guayaquileños y lógicamente hacer que esa incidencia no solamente en la obra, en el servicio, sea la hoja de presentación del candidato. Entonces, más allá, como le decía, de la experiencia, tiene que demostrar definitivamente que tiene en su hoja de ruta una viabilidad hacia unos 20, 25 años para una ciudad que, como lo hizo León, como lo hizo Nebot, eran ejemplos para América Latina. Yo recuerdo tanto que cuando se gestionó el tema del agua potable en Guayaquil en el año 93, 92, se decía que Guayaquil ya era un ejemplo para la región y que ciudades como Santa Cruz en Bolivia estaban copiando el modelo guayaquileño, porque lógicamente era un modelo nuevo que en ese momento rompió paradigmas y que de alguna manera le recuperó la dignidad a la gente. Entonces, a eso queremos ir otra vez. A eso es lo que debemos nosotros encargarnos. Y como yo le decía en el bloque anterior, Francesco, aquí no es cuestión de pelearnos, porque podemos tener unas incidencias políticas distintas. Podemos tener, y usted lo sabe, Febres Cordero tenía diferencias con el abogado Bucarán, tenía diferencias Nebot con Correa,
pero en ningún momento pusieron a Guayaquil como un apil para poder pelearse por un botín político. Y yo creo que tenemos que entender, que esta clase política tiene que entender que Guayaquil es de la gente, que Guayaquil es el ciudadano y que nosotros como servidores públicos necesitamos ofrecerles obras y servicios. Por eso tenemos que administrar mejor la ciudad en un modelo como lo hacía el abogado Nebot, 70-20-30, si no me equivoco era 60-20-10, no me equivoco, no recuerdo bien la cifra, pero de alguna forma poner en orden la estructura municipal, generar que diferentes instituciones o departamentos como la Dirección de Acción Social, la Dirección de Salud, la Dirección en general, tengan una viabilidad y un proyecto macro en estos 4 años Juan de Javier, consolidación. con el abogado Pero Nebot llegó a ser 86-14. 86-14, gracias por el dato. Y es así, mire por ejemplo, entonces, eso quiere decir que ese 86-14 se reflejaba en obras y servicios y usted veía, yo recuerdo de niño, usted veía al alcalde Nebot caminando en la calle y entregando la obra, pues, porque ahora se ha vuelto común entregar la obra para las redes sociales y no es así. La gente lo que quiere es estrechar la mano del alcalde o de la alcaldesa, dependiendo de cómo esta votación sea, pero que sea cercano, que no sea solamente, como le decía, ese bravucón que quieren ver en redes sociales, o esa persona que de alguna manera dice algún epíteto para poder caer bien en la ciudadanía, sino que se demuestre efectivamente como un respaldo pues de su trayectoria, que sabe administrar y lo hace correctamente. Y eso es lo que necesitamos, no un bochinche y berrinche entre el gobierno central y la administración municipal, sino que realmente, a pesar de las diferencias políticas, llevemos este punto de partida para tener las cosas en paz. Porque Guayaquil necesita que ambos gobiernos, tanto el seccional como el nacional, se pongan de acuerdo para poder administrar temas de seguridad y temas que nos competen a todos los ecuatorianos y guayaquileños también. Pedrito Vicente. Sí, hace unos días atrás decíamos con el magíster, o le proponía al magíster, que bueno sería que cada sesión solemne, sea por julio, sea por octubre, por cualquier situación de Guayaquil, veamos en una misma mesa al alcalde, al presidente de la República, al señor gobernador, al prefecto o la prefecta, compartiendo una misma mesa de celebración y generando un símbolo de unidad en favor de la ciudad. No como hoy ocurre, cada cual hace su sesión, cada cual hace su fiesta, es más, la misma Asamblea Nacional, cada cual hace su celebración, que está bien, y a la final la ciudad gana, porque es un respeto, una admiración, ¿no? Algo solemne que se le rinde a la ciudad. Perfecto, ¿no? A la final está bien, pero digo, se me ocurre, no sé, el símbolo de unidad que necesita ver en sus mandantes la ciudad, en sus mandatarios la ciudad, sería importante. Repito, qué bien ver al alcalde con su mensaje, al presidente con su mensaje, al gobernador y todas las autoridades habidas y por haber, pero en una sola mesa, a lo eclesiástico inclusive, a lo católico, al arzobispo, en una sola mesa todos. Símbolo de unidad y símbolo de que entre todos podemos sacar adelante no solo una ciudad, sino también un país. Es que ese debe ser el símbolo de la democracia, por eso la democracia tiene que ser ese soporte entre el Ejecutivo y lógicamente sus gobiernos seccionales. Recordemos algo, este juego de la democracia no tiene que ser, es que tengo que tener las mayores alcaldías posibles para sostenerme en el poder. Si realmente la gente considera y tiene la visión correcta, van a apoyar cualquier tesis que venga no solamente del Ejecutivo, sino de otros partidos políticos. Pero la cuestión es la siguiente, Pedrito, o sea, aquí, más allá de que ya hemos visto, como le decía, y esto viene hace mucho tiempo, arrastrando el odio estéril que se ha hecho por estas tendencias, cuando realmente lo que más importa es que Guayaquil esté bien, que la obra esté bien, que el alcantarillado, que el agua potable, que la ejecución de nuevos proyectos, que la aerovía, que todo lo que
se gestione de alguna manera, tenga un apoyo no solamente económico en materia del gobierno central, sino también que Guayaquil sea de alguna manera un puente para que efectivamente exista una diversificación de sus proyectos y vengan organismos internacionales a invertir no solamente en Guayaquil, sino en la mano de obra guayaquileña. Para eso necesitamos que esa voluntad política se discipline. Por eso digo, o sea, podemos encontrar aquí, de aquí en adelante, vamos a encontrar una fertilidad de propuestas, pero de alguna manera el guayaquileño no tiene que ser desinformado, no tiene que ser engañado, sino más bien tiene que entender y también tener una crítica constructiva para que los candidatos entiendan que aquí se viene a trabajar, no se viene simplemente como muchos a holgazanear o de alguna manera seguir pues que su capital político sea Guayaquil, sino que definitivamente con obras y servicios el ciudadano apostará por esa gestión municipal y lógicamente pues será un reflejo de aquí a unos 2 años más que tenemos elecciones generales. Y lo mismo el grupo de compañía de un alcalde, sus concejales, los concejales, la cara visible de un municipio es verdad, es el alcalde, ¿no? Es su autoridad máxima de la ciudad. Pero el grupo que lo acompaña también tiene que ser un grupo comprometido, un grupo que cada uno a la final llega por un partido político, pero como en la asamblea, cada uno llega con una visión política, pero el sentido común es el sentido del país, pues, que debería ser lo mismo sentido de ciudad, ver qué podemos hacer cada día por cada barrio, por cada zona, por cada sector de la ciudad por el que llegamos a ese puesto en la alcaldía de Guayaquil. Y es un ejemplo muy bueno porque de alguna forma yo recuerdo tanto, bueno, hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de sesionar en sesión de consejo, valga la redundancia, y me estreché la mano con las personas que de alguna manera son opuestas a mi ideología, pero de alguna forma todos estamos allí sentados por hacer lo mejor para Guayaquil. Yo de alguna manera entiendo que existan estos revanchismos de que no te doy la mano porque tú eres de tal partido o eres de tal partido. Pero yo siempre les decía a mis compañeros concejales, señores, yo estoy aquí para trabajar, yo no estoy aquí por un partido político, yo estoy aquí porque los guayaquileños eligieron la lista, independientemente sea izquierda o derecha, aquí hay que trabajar por la ciudad. Y es allí donde de alguna manera el alcalde o la alcaldesa subrogante o quien esté, tiene que seguir ese modelo, tiene que entender de alguna manera que tenemos que quitarnos las vendas del fanatismo y entregarnos de corazón y alma y cuerpo al Guayaquil, porque ellos son los que han elegido a los concejales, porque ellos son los que eligieron el plan de trabajo y definitivamente, como le digo, Francesco y en este caso Pedrito, esto no es de que, es que tal expresidente me dijo que tenemos que hacer tal cosa, o tal líder de tal partido, no. Aquí la agenda la marcan los guayaquileños, la marca el alcalde viendo las necesidades de Guayaquil y lógicamente el cuerpo edil, que son los concejales, apoyarán alguna ordenanza municipal o denegarán y harán ese control o esa fiscalización dependiendo lógicamente de esa gestión municipal. Entonces, esa visión que tiene que tener el político de turno es la que le pedimos, o lógicamente quienes estamos estudiando política, porque es algo racional, coherente con las necesidades de la ciudad y lógicamente esa visión que va a venir hacia el futuro. Por supuesto, porque si no vamos a estar fraccionados. Mira que ustedes mencionaban hace poco el tema de agua potable y alcantarilla. Yo creo que en eso ha mejorado enormemente la ciudad. Ha dado pasos gigantes, pero hay otros temas que vienen más atrás. Por ejemplo, el transporte de la ciudad de Guayaquil, la situación vehicular de la ciudad de Guayaquil. Hoy por hoy creo que debería ser uno de los objetivos principales, ver cómo mejoramos, cómo le damos un mejor servicio, no solo por costo, ya hay un adelanto, un anticipo de que el pasaje va a subir con un tema programado y todo aquello, con algún incentivo a las líneas, pero ir más allá, ver cómo hacemos para que el ciudadano sienta que su servicio de transporte público, sienta que la circulación vehicular en la ciudad toma un giro distinto, toma un giro de metrópoli, toma un giro ordenado, toma un giro, yo no sé si en algún momento con tanto carro que tenemos aquí hoy por hoy en la ciudad de Guayaquil, llegaríamos al pico y placa o algo parecido, Juan Javier.
Sí, y hay algunas alternativas. Por ejemplo, se hablaba también de la viabilidad hacia el río. Y como digo, esa viabilidad no solamente depende del gobierno seccional, depende de la prefectura también. Si exigimos que la obra se haga, tenemos también que vigilar que la obra se haga. ¿Hace cuántos años nos han prometido una draga en el río, en el estuario del río Guayas, y de alguna manera se ha ejecutado parcialmente? Pero tenemos que de alguna manera mirar si, por ejemplo, en medios de transporte podemos utilizar el río como una fuente de navegación de alguna manera que nos permita viabilizar las cuestiones hacia el río. Y si es rentable o no, o hacer de alguna manera una viabilidad en temas netamente pues, de gestión directa hacia la cuestión de las ciclovías o demás que se puedan gestionar. Alternativas hay, pero por eso le digo, el estudio que se tiene que hacer tiene que venir lógicamente de esas necesidades a la periferia y ver también que toda la ciudad esté abarcada dentro de ese árbol de necesidades. Y lógicamente, pues que el político de turno sea muy veraz hacia la información que la pueda dar y lógicamente poner en el debate público hacia los concejales y esto se haga una obra pública. Entonces, de que hay alternativas, las hay, y hay muchas alternativas, inclusive podemos copiar ejemplos de otros países que lógicamente lo han hecho muy bien, pero depende mucho de esa voluntad política poder hacerlo y lógicamente que dentro de sus planes de trabajo existan esa cuestión directa y proporcional para poder hacer esa obra pública. Que venga el magíster, y que no se me vaya la idea, perdón, magíster, yo no sé, por ejemplo, ese lado donde estaba el Mercado del Sur, el famoso y recordado Mercado del Sur, que se lo regeneró y quedó espectacular. Un Palacio del Cristal que a la final se lo puede mover para otro sector, darle más espacio. Hoy, por ejemplo, se va a cerrar el Mercado del Río. Ya se anunció que hasta este fin de semana. Y digo yo, ¿cuántas calles no se nos come la bahía por ese crecimiento desordenado, como muchas cosas, no solamente en Guayaquil, sino en el país? Un centro comercial hacia el norte, así, ahí al lado de la bahía, a la final donde está el mall, bájate o déjalo allí al Palacio de Cristal, pero levanta un mall, la Gran Bahía de Guayaquil, qué sé yo, le das dignidad, buenos locales, la bahía va a estar cerca donde estaba, la gente va a saber dónde va a estar la bahía y los comerciantes se van a beneficiar por tener un mejor espacio, un espacio más seguro y por devolverle a la ciudad de pronto una zona vehicular sumamente importante para desahogar. Estoy hablando de memoria, a la final una utopía, un sueño y a la final que quizá a muchos no les guste, pero solo con un ejemplo que a la final otros puedan aportar hasta mejores cosas por darle una mejor cara a la ciudad de Guayaquil. Juan Javier. Sí, definitivamente, como le decía Pedrito, hay alternativas y esas alternativas no solamente es posicionar de alguna forma proyectos que se han hecho y potencializar proyectos que se han hecho, por ejemplo, proyectos que se reubican emprendedores en Épico o de alguna forma en la red de mercados municipales que exista y que de alguna forma viabilicemos diferentes alternativas hacia un turismo sostenible. Hay mucho apalancamiento que de alguna manera se puede realizar con las instituciones propiamente municipales. Es una cuestión también de innovar y de alguna manera delegar. Y esto de alguna manera podría decirse, es que necesitamos recursos. Los recursos pueden existir, pero de alguna manera también hay que ser recursivos e innovar en una ciudad que lógicamente cada año se gestiona mucho más tecnología, se gestiona mucho más innovación y que esto nos permita también tener una mirada hacia el futuro. Creo que la ciudad, como le decía al inicio de la entrevista, Pedro, necesita tener una visión de aquí a unos 30, 40 años de cómo queremos los guayaquileños ver a nuestra ciudad. Y de alguna forma esa visión tiene que ir canalizada por un plan de trabajo que estructuralmente sirva para que otras administraciones futuras tomen eso y de alguna manera exista un escalamiento organizado de un plan de trabajo que tiene que ser en viabilidad, en áreas verdes, en diferentes cuestiones que van a necesitar los guayaquileños a corto plazo. Ojalá, y es bueno, una visión de 30, 40 años, mi querido magíster.
Gracias, Pedrito. Bueno, es cierto, es muy cierto todo lo que ha comentado Pedrito, lo que ha dicho Juan Javier. Sin embargo, a veces no topamos la variable más importante. Eh, los políticos quizás tienen las buenas intenciones, o al menos dicen tener las mejores intenciones, pero a veces las variables internas no las topamos. Y quiero rememorar pues algo cuando nosotros nos iniciamos en el tiempo de la alcaldía del presidente Febres Cordero, allá por el año 94, quizás 95, cuando comenzaron a reorganizar en lo que usted dice, Pedrito, el tema de bahías, porque usted pues sí recuerda como antes era la bahía del tiempo el presidente Pérez Cordero, tú muy posiblemente, Juan Javier, no, tú ya conociste pues a la bahía con los kiosquitos y tanta cosa, fue una pelea durísima que se tuvo con el comercio informal, recuerdo que eran reuniones maratónicas con gritos y tanta vaina, y yo pues en ese tiempo estaba en la dirección de vía pública, que es la que cuando se inició la regeneración de la parte de la bahía, asumió la responsabilidad pues de frentearlo. Ya después se hizo mercados y mercados pues se fue juntando con otras direcciones y terminaron como están en este momento y están siendo bien administrados. Pero en ese tiempo, como era vía pública, pues nuestra dirección era la que manejaba esos temas. Y esa variable tan importante, Pedrito, Juan Javier, y a la ciudadanía, es la variable de la idiosincrasia. La gente se acostumbró o pensó que si tú comprabas en un comercio informal, ibas a comprar más barato. Que si tú comprabas del tendidito en el suelo, pues iba a ser tu camiseta más barata que si te formalizabas, entre comillas, en un kiosquito. Y ese tema no solamente fue en lo que es Bahía, Pedrito y Juan Javier. Fue en el centro con las cuatro manzanas, también hubo otro rollo. Yo recuerdo 28 y la M o 29 y la M que había un mercado popular, ya no de ropa o de prendas, sino de comida, Pedrito. En ese tiempo el presidente Febres Cordero, a menos de una cuadra, hizo un pequeño mercado. Lamentablemente la gente no iba al mercado porque estaba acostumbrada a comprar en el mercadito. Y prácticamente ese mercado, que era un mercado pues con las bondades de los mercados que se solía hacer en ese tiempo, pues no vamos a decir que fue un fracaso, no, pues estamos fregados. Pero los primeros años... Para cortarle la película, Magister, discúlpeme, incluso por tiempo. Pero entonces estamos fregados, pues. Por la idiosincrasia nunca vamos a poder tener una imagen distinta de un Guayaquil que sea... en serio, hacia mí me ofrece... Pedrito, cuidado, se me entiende que yo estoy en contra del progreso, pero el progreso debe ir aparejado de otras cosas. Debes indicarle a la gente, debes reeducar a la gente en el sentido de ¿qué? De que estamos por una mejor dignidad, primero. Segundo, que vas a controlar los precios y que el mismo precio que comprabas en el tendido vas a tener el mismo precio en tu mercadito cerrado, posiblemente. No creo que había aire acondicionado en ese tiempo, les soy sincero, pero era un local con seguridad, que entrabas, que tenías el tenderito, que tenías el kiosco. Pero señores, la gente prefería ir a media cuadra a comprar las cosas del suelo porque presumía que ya al ser formal el negocio te iban a cobrar más. Entonces, digamos, si tú no educas a la gente, Pedrito, y cuidado, no se me malinterprete, yo soy yo no voy el que más necesita que Guayaquil, y siempre hemos bregado por el desarrollo de Guayaquil.
pero si no vas cogido de la mano con esa labor social, y por eso es que la DACE del municipio tomó tanto auge. ¿Por qué? Porque esa también fue la función posterior, y tuve, gracias a Dios, los 15 últimos años que trabajé en el municipio los pude hacer en la DACE. Y vi la labor que se hacía. A veces la labor, Pedrito, no comienza en la calle, no comienza en la obra, comienza en concienciar a la gente que también debemos tomar mejores rumbos y mejores alternativas. Y que, por ejemplo, ya el bus no me tiene que dejar en la puerta de mi casa. Para que sea un sistema más seguro y mejor, pues posiblemente me toque caminar una cuadra o cuadra y media. Pero todas esas variables, Pedrito, a veces no las vemos. Y la parte no sé, social, mire, la parte yo educativa es necesaria. Le voy a regalar otra idea. Yo sueño mucho. Pedrito, yo no soy candidato, ya lo fui en algún momento, dígaselo a o sea, José Javier. Yo Juan siempre Javier, respaldaré sus ideas. estamos hablando, es una conversación. Digo yo, tenemos la avenida Quito y la avenida Machala, dos largas avenidas que vienen del sur al norte. La parte de abajo déjala como está, pero a los alrededores puedes hacer una vía rápida a la final, no para que circulen los vehículos, por decir, otro piso más de circulante, sino a la final para que circulen 2 metrovías rápidas, ida y vuelta, con las respectivas estaciones. Primero que no vas a tener obstáculo, va a ser una vía rápida, que se puede hacer. Ahora, mi pregunta es nada más, ¿cuánto soportarían esas avenidas o la estructura de la ciudad para crear un segundo puente o un segundo piso vial? Pedrito, ese proyecto, y usted debe saberlo, Juan Javier, porque cuando se dio ese proyecto, usted ya estaba metido en la política. Ese proyecto se lo hizo, se lo estudió, se lo sociabilizó, y ahí se quedó. ¿Ya vio? Porque la ciudadanía no lo aceptaba. Punto. Entonces, pobre Guayaquil seguirá como está y todo lo que estamos conversando Pedrito, no seamos es negativos, no seamos... Hemos perdido 44 minutos conversando sobre opciones, pero la gente no quiere. Y no quiere. Pedrito, esa opción no la quieren. Se pensó que era buena, por supuesto que sí, y yo recuerdo que cada 5 manzanas iba a haber pues un retorno, pero la gente no lo vio bien. Y a la larga tú te das cuenta que cuando entre 2 edificios pones una vía rápida, la deprime. Entonces, lamentablemente, esa buena generación, o sea, esa buena idea, porque no es mala idea, Pedrito, que quede claro, no es mala idea, pero deprimías la Machala y la Quito, que es prácticamente uno de los cordones más importantes de Guayaquil, con la calle 9 de octubre, prácticamente las viviendas que estaban circundantes o los negocios que estaban circundantes se eliminaban. Oiga, y la parte social también tiene que ser fuerte. Solo le digo algo, nada más, para ir ya con Juan Javier en la parte final. Entonces los chinos, hay una ciudad en China que tiene avenida tras avenida, tras avenida, tras avenida, y se hace piso y piso y piso, piso. Los chinos deberían vivir deprimidos, pues. Pedrito, ¿qué hay alrededor de eso? Tú no ves casas alrededor de eso. ¿Verdad? No, sí hay casas. Hay vías, pero edificios. Oiga, no para la locura de que debajo de un edificio pase un tren, o sea, entre un edificio, entre aquí un edificio, una parte arriba la otra, y por ahí pase un tren. O sea, por eso digo qué locura. La parte social es fuerte. No, aquí lamentablemente monopolicé yo la entrevista. Hemos perdido 46 minutos. No se ha perdido porque han habido buenas ideas, Pedrito. De poder se puede, pero hay otras alternativas que las tiene que confluir mucho con la parte social. La veo difícil, veo mi Guayaquil como está y quién sabe más para adelante que para atrás. Guayaquil es lindo y tiene mucho para seguir adelante, Juan Javier.
Sí, y como para dejar ese mensaje, yo creo que también depende mucho de esos proyectos, eh, de esa visión, ¿no? Yo creo que, claro, el guayaquileño tiene su opinión y lógicamente tiene que ser respetada. A veces, lo decía usted, ahí hubo ese proyecto y de alguna manera el guayaquileño no le gustó, pero eso es un poco lo que se quiere, ¿no? Para eso también vivimos en democracia, para escuchar la voz del ciudadano y lógicamente que podamos progresar y hacer una socialización macro para que los proyectos se visualicen y estén. Creo que tenemos que empezar a ver en los ejemplos en el mundo. El mundo ha sido un capital importante para buenos ejemplos de administración pública y lógicamente también de ver cómo ciudades han avanzado, por ejemplo, en Taiwán, en países de Asia, que son ciudades muy pequeñas, han tenido una visualización increíble y que de alguna forma podemos mirar esos ejemplos. Guayaquil lo puede hacer porque lógicamente, si, como digo, si tenemos una hoja de ruta aquí a 20 años, muy tranquilamente podemos hacer proyectos que masifiquen la grandeza de lo que nosotros somos. Entonces, creo que no, yo no pierdo la esperanza de poder educar a una población que de alguna manera sí hay deficiencias, pero que lógicamente juntos podríamos avanzar y si mejoramos la relación con el gobierno central, si ponemos por delante toda la viabilidad que tiene Guayaquil, el Ecuador entero, podemos tener resultados extraordinarios. Yo sí me quedo muy preocupado. Yo sí me quedo muy preocupado. Pedrito, Pero no hay que estar esperemos. preocupado, siempre tenemos que ir para adelante. Usted es una persona No se progresista. puede. A No se ver, puede de porque progreso, a no mi vecino, progresista. vea, le voy a poner un ejemplo sencillo sobre lo que ustedes dicen para finalizar. Hubo un desplazamiento, mejor dicho, no un desplazamiento. Habían unos pobres, marginados, que vivían en ciudades que ellos habían hecho, en casitas que habían hecho de cartón. Vino la municipalidad y les dio casas nuevas en una urbanización. ¿Sabe lo que hizo esa gente? Fueron, vieron, se volvieron a vivir y lo que les habían tumbado lo volvieron a levantar y quisieron vivir nuevamente en la zona de cartón. Hay que educar, Pedrito, la parte social Es duro. es Por duro, pero eso es ahora voy entendiendo posible, un es poco por qué nos posible. cuesta levantarnos en este país, Los porque cambios son somos posibles, tozudos. los cambios son posibles, no son fáciles definitivamente. Y tuvimos 30 años de administraciones buenas, Pedrito. Claro, Y yo creo que Guayaquil se merece nuevamente llegar pero es por a el ese camino. temple. Eso es lo que necesita también un Eh, candidato, un temple, eso personalidad, esperemos, eso no el esperemos. griterío, pero sí el temple, la personalidad y ser un estadista. Esperemos que en estas nuevas elecciones, pues el guayaquileño tome conciencia del poder de ese voto, como bien lo dijo en su momento Juan Javier, tomemos excelentes decisiones y con esas excelentes decisiones, insisto, no bajar ni un milímetro la vara que se dejó, más bien milímetro a milímetro irla subiendo. Eso es lo que nosotros como guayaquileños, como ciudadanos, como ecuatorianos, nos merecemos. Pero Ojalá. los únicos que somos los responsables de obtener buenos administradores somos nosotros el día de la votación. Esa es Un la abrazo, única Juan Javier. reflexión que les puedo dar. Gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes, un abrazo, Pedrito Pacheco. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Un buen día desde Noticias Digital. Cuidarte no debería sentirse como una obligación, sino como un hábito que disfrutas cada día. Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días.
La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Ovulus contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora.